Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mister. ¿Cómo amanecen? Buenos días. Buenos días, mister. Bueno, recuerden por favor cuidar la presentación personal, es importante, ¿verdad? Mantener una presentación adecuada para la clase. El tema de la presentación es importante, ¿verdad? Como si estuviésemos en nuestra clase presencial, eso es sumamente, ¿verdad? Mantener la cámara encendida, salvo sus excepciones en el caso de haber comunicado a su tutora. El micrófono, por favor, y por supuesto registrar en el chat su asistencia. Aun cuando yo hago mi visualización, ¿verdad? Es importante que quede constancia. Entonces son muy pocos los que han escrito presente, ¿no? ¿Y otra cosita? Eso. Muy bien. Antes de quitar la lámina que tenemos acá, ¿verdad? Aquí dice que observemos la imagen, que observamos en la imagen y qué palabra describe esa imagen. Hay dos preguntitas allí. ¿Qué observas en la imagen? Clasificación. Dime a yo. Una clasificación. Una clasificación. La genética. Eso es lo que observas. Estoy hablando de qué observan. Todavía no he pasado a la segunda pregunta que dice qué palabra la describe. Jerarquía. Yo observo unos ositos, profe. Muy bien, Víctor. Yo observo unos ositos, dice Víctor, ¿verdad? Estoy preguntando qué observan allí en la imagen. ¿Qué observan? Ositos de gomita. Ositos de gomita, ¿verdad? Una familia de ositos. Una familia de ositos. Casal dice, yo veo una organización familiar. Los ositos están compartiendo colores. Los ositos están compartiendo colores. Saben que la primera característica para, no sé, empezar lo que es quizás el tema científico pudiese ser, o de crear conocimiento desde las ciencias que estamos viendo, en este caso sería biología, ¿no? Es la observación, es como la primera fase, ¿no? Entonces, si hacemos una observación mocha, o sea, la mitad, una mala observación, o la observación está bañada de opinión o de una percepción errónea, los resultados o lo que vamos a obtener no va a ser quizás lo que deseamos, o vamos a describir un fenómeno de una manera quizás no la más correcta ni la más adecuada. Entonces, yo pudiese decir, ¿verdad? Si estoy observando allí, ¿qué observo? ¿Qué es el fondo para ustedes de esa imagen? Un papel. Un papel, ¿verdad? Entonces, ¿qué observo? Una hoja de papel que está en el fondo, ¿verdad? Entonces, lo segundo, ¿qué hay sobre la hoja de papel? Líneas. Líneas, ¿verdad? Hay líneas. Hechas con... ¿de qué color son las líneas? Negras. Negras. Ajá. ¿Qué más observan? Los ositos. Los ositos. De gomita. Los ositos de gomita, ¿verdad? Según lo que podemos observar, son de gomita. ¿Cómo describiríamos a esos ositos? Son de diferentes colores y cada uno como que se unen los colores y se ajustan. Ok, son de diferentes colores, ¿verdad? Ahora pudiésemos ir un poco más allá. ¿Cómo están las líneas con respecto a los osos? Si hay una relación, si hay algún tipo de relación entre esas líneas y los osos de gomita que están allí. Sí hay.
¿Qué Sí, hay? relación. Ajá, dime, Ricardo, ¿qué relación hay? Relación entre la cita amarilla con la roja, sale amarillo con rojo y amarillo con rojo. Ok, entonces Sí. nos están diciendo las líneas, nos pueden indicar, quizás vamos a hablar así en lenguaje matemático, ¿verdad? Como una especie de operación sería. Sí. Sí, ¿verdad? Ok, o si hablamos en química como una especie de mezcla, puede ser también. Tenemos que tratar de utilizar lenguajes que ya conocemos, ¿verdad? Cuando les hago esas preguntas, la idea no es que me respondan, por ejemplo, de forma quizás científica. Quizás ustedes dicen, bueno, necesito responderle al profesor con un lenguaje muy técnico. Pues en ese caso no estoy pidiendo lenguaje técnico, simplemente describir lo que estamos observando. Creo que es un buen punto de partida. Ya obviamente con la práctica y con el tiempo, como ya les he dicho en otras clases, la adquisición del vocabulario depende no solamente de observar, ¿verdad? Depende de la lectura, de los intereses personales que tiene cada uno, obviamente de cómo es la situación en casa, cómo están los niveles de comunicación, ¿no? Entonces observamos que las líneas nos indican que hay una operación, posiblemente de mezcla o algo así, ¿verdad? Por ejemplo, hay líneas horizontales y líneas verticales. ¿Qué creen ustedes que indican las líneas horizontales? Por ejemplo, entre la gomita amarilla y la gomita roja, la primera que está aquí arriba, esta que está aquí. ¿Qué indica esta línea horizontal? Unión. Dime, Cristina. Unión. Unión, ¿verdad? Según ustedes, unión. ¿Y qué creen que significan las verticales? Lo que salió de esa unión. Lo que salió de esa unión. Por ejemplo, en matemática, unión, ¿qué símbolo, qué operación sería? Más. Más, muy bien, ¿verdad? Más, ¿verdad? Eso ya ustedes lo conocen. Y el que dice, el que me dijo que es el resultado de esto, entonces las verticales, ¿qué símbolo pudiese utilizar? Igual. Igual. Muy bien, igual. Ok, eso hablando en términos matemáticos, ¿verdad? Y si yo hablara en términos de química, la horizontal sigue siendo más y la vertical no sería un igual. En el caso de química, ¿qué utilizaría, por ejemplo? La flecha, muy bien, la flecha. Excelente, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer ese tipo de analogías con las cosas que ya conocemos. Toasa, le puedo dar permiso para que se eche agua caliente, no agua fría, agua caliente. Ajá. Entonces, igual. Y de esa operación, por ejemplo, ¿qué conclusión llego de esta primera? Porque tengo aquí estos cuatro. ¿Quién me lo dice con sus palabras? No importa exactamente, yo no quiero definiciones exactas. ¿Qué pudiésemos decir de esto que está aquí? Solamente de estos cuatro. Es una reacción química, una ecuación química. Ajá, pero ¿qué está pasando allí? Quiero que me describan según lo que ustedes creen. Porque ya... Que de la unión de dos ositos salen ositos de colores. O sea, salen los ositos de los colores de ellos. Como que comparten sus colores. Son Ah, los hijos. pero vamos a ir más allá. ¿De qué color es este? Amarillo. Ahora yo quiero que me digan, ¿cuál de los dos tiene amarillo, de estos dos? ¿Tienen amarillo? ¿Los dos? Los dos tienen amarillo. ¿Qué color tiene este? Rojo. Rojo. ¿Y cuál de los dos tiene rojo? Los dos. Ajá. Y si observan el cuerpo, ¿qué proporción me dice que es rojo y que es amarillo? La mitad. La mitad. 50-50. 50 y 50, muy bien, Alejandro, 50 y 50, la mitad, como dice Chichanda, ¿verdad? Entonces, de la unión de un osito amarillo y de un osito rojo, voy a tener ositos donde la mitad es amarillo y la mitad es rojo. Si hablamos en términos de herencia genética, ¿cómo lo pudiésemos decir con nuestras palabras, entonces? En términos de herencia. Siempre se hereda algo de un antepasado o de alguien mayor. Siempre. Siempre se hereda algo de alguien mayor. ¿De quién heredamos biológicamente los genes? Los padres. Padres.
Correcto, entonces sería muy ambiguo, ¿no creen ustedes? Pienso yo, les voy a decir, ustedes me dicen sí o no. Si yo llego a decir, bueno, heredo de alguien mayor, no es muy ambiguo. ¿Cómo sería más específico según lo que estamos observando? Hereda de sus padres. Heredamos de nuestros padres, ¿qué? En estos cuatro, ¿qué puedo decir? ¿Qué heredo de mis padres? El color. El color de forma visual. ¿Y qué significa que sea mitad y mitad? ¿Qué heredo realmente? Cromosomas. Cromosomas, genes, ¿verdad? Bueno, yo sé que todavía hay una especie, quizás, vamos a decir entre comillas, confusión entre la terminología, pero vamos a hablar de carga genética, ¿no? Para no pensar entonces, bueno, ¿será cromosoma, serán genes, será ADN? ¿Verdad? Vamos a hablar de carga genética. Entonces, heredo, ¿verdad? Visualmente los colores, pero internamente estoy heredando una carga genética. Y según estos colores, como están dibujados en proporción, ¿cuánto de la carga genética heredo de cada uno? La mitad. La mitad. Muy bien, la mitad. Heredo de cada uno la mitad de la carga genética, ¿verdad? Hasta allí, eso es correcto. Entonces después vemos, este señor se une, ¿verdad? Este osito o esta osita, ahí no importa el sexo en este tipo de problemas, ¿verdad? O esta imagen, y se va haciendo todo esto. Cuando vemos todo esto que dicen que aquí están mis abuelos, aquí están mis padres, aquí estoy yo y mis hermanos, aquí están mis sobrinos y mis hijos, ¿qué, todo el dibujo, cómo se llamaría cuando hacemos ese tipo de distribución? Katia, Roldán. Ajá. Árbol genealógico. Árbol genealógico, muy bien. Árbol genealógico. Y en este caso estamos en este árbol genealógico no solamente diciendo las uniones, sino lo que percibimos de cada uno. ¿Qué tipo de árbol genealógico en específico nos está diciendo esto? ¿Qué nos dice este árbol genealógico en particular? No te escuché. Ajá, dime, Cristina, que no te había escuchado. Las características de cada osito. Las características. Específicamente, ¿qué nos dicen de esas características? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen las características? ¿De dónde? Los ¿De colores. dónde o de quién lo? Heredó. O de quién lo hereda, ¿verdad? Exactamente. ¿De dónde viene? Porque este osito, yo me pregunto, supongamos que esta es, no sé, este es Chichán. Chichán le dice, bueno, ¿por qué? Porque soy mitad verde, soy un cuartico amarillo, un cuartico rojo. ¿Qué significa? Ah, entonces ella tiene que mirar hacia arriba o hacia atrás o mirar a sus padres, ¿verdad? Ah, yo soy verde por este progenitor y yo tengo características amarillas y rojas por este progenitor, ¿verdad? Entonces yo tengo que mirar hacia atrás, mirar hacia mi generación pasada para yo poder describir por qué soy de esa manera, ¿verdad? Y luego yo después poder percibir cómo van a ser mis futuras generaciones. Eso como ejemplo. Ahora, sí les puedo pedir a algunos, ya me lo escribieron allí, ¿con qué palabras podemos describir todo este proceso? ¿Qué estamos describiendo en esta imagen? Genética. Herencias genéticas. Herencia genética, ¿verdad? Sería genética o herencia, o de las dos formas, ¿verdad? O herencia biológica. Muy bien. Muy bien, ok. Entonces vamos a recordar algo que recuerden que esté asociado. Vamos a ver algún nombre de algún personaje o algo que asocien o recuerden de herencia biológica. ¿A qué recuerdan o a quién recuerdan de este tema? A Mendel. A Mendel. Muy bien, a Mendel. Mendel es el apellido. ¿Y su nombre es? Gregor, ¿verdad? Gregorito, ¿verdad? Muy bien, en términos ya de la lengua, ¿verdad? Gregor Mendel. Muy bien, entonces vamos a compartir el material con el que vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a ver hoy en la clase. Entonces, que es el mismo material que está en la plataforma, porque para ser un poquitico ágil, porque los últimos 10 minutos necesito conversar con ustedes, pues, de algunos elementos importantes. Okay. Vamos entonces a ver aquí. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Cómo funcionan los genes. Eso allí, obviamente,
aquí nos plantea el término que dice, mi hermano me ha llegado con un problema, tiene 20 años y está empezando a perder el cabello, el pelo, cree que tiene alguna enfermedad, pero lo he tranquilizado diciéndole que se debe más bien a temas de herencia. Tengo que descubrir más sobre este tema, pero debo empezar desde el principio. Quiero saber todo sobre la transmisión de los caracteres, desde Mendel hasta la herencia. Entonces, vamos a ver a nuestro compañero Mendel, ¿verdad? Y a sus leyes. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿alguien recuerda quién fue Mendel? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál era su profesión? ¿Alguien recuerda? Creo que pertenecía a lo que era. Era un monje. Ajá. ¿Era un monje? ¿Qué es eso? ¿Que era un monje? ¿Qué significa eso? Persona que pertenece a un culto. Persona que pertenece a un culto. ¿A qué religión específicamente pertenecía él? Católica. Católica. Católica, ¿verdad? Era un monje católico. Muy bien, ¿verdad? Porque también hay monjes budistas o del Hare Krishna, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces tenemos aquí que era un monje, obviamente tenía creencias religiosas, sin embargo, él tenía estudios, ¿verdad? En botánica y estas cosas. Aunque parece que a veces para nosotros la ciencia y la religión no tienen conciliación, pues en este caso, ¿verdad? Sí lo tiene. Entonces, las leyes de Mendel suponen el inicio de la genética. De hecho, a él se le conoce, ¿cómo? ¿Cómo se le conoce? ¿Cuál es el título de él? ¿Cómo se le conoce? El padre de la genética. El padre de la genética. ¿Alguien recuerda con qué tipo de planta trabajó él? Con los guisantes. Con unos guisantes, ¿verdad? Aquí observamos, ¿verdad? El nombre de la especie en particular, el Pisum sativum. Ok, el nombre genético. Aquí tenemos algunos elementos por qué Mendel escogió esta planta. Aquí están las características de la planta, ¿verdad? Por ejemplo, la forma, cómo eran los cotiledones, el color de la flor, la forma de la vaina, el color de la vaina, el lugar donde estaban las flores y el tamaño de la planta. ¿Por qué escogió este tipo de planta para hacer sus experimentos? Porque tenían un bajo coste, ¿verdad? Eran económicas, tenía un tiempo de generación corto, es decir, que él podía reproducir esto varias veces, tenía una elevada descendencia y además habían diversas variedades dentro de la misma especie, con características que son diferenciables. Por ejemplo, es fácil diferenciar una flor blanca de una flor morada, una semilla lisa de una semilla rugosa, un cotiledón amarillo de uno verde, una vaina llena de una vaina constreñida, ¿verdad? Una vaina amarilla de una vaina verde, una flor axial de una flor terminal. Entonces, esas características lo hicieron para él válido, o sea, de estudiar, ¿no? Obviamente. Entonces, esas serían las características por las cuales él escogió esta planta. ¿Alguien recuerda cuántas leyes son? 2. 2. 3. 3. 2. 3. Vamos a ver. Aquí, 3 leyes. Aquí dice leyes de Mendel. Si le doy clic, ahí, ¿cuántas leyes dice aquí? Primera, segunda y tercera. 3 leyes. Entonces, la primera ley, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, se llama ley de la uniformidad de la primera generación. Vamos a ver estas presentaciones aquí, ¿verdad? Observemos aquí. Tenemos resultado del cruce de razas puras. Comenzamos. Entonces tenemos, por ejemplo, una planta pura de semilla amarilla y tenemos otra planta pura de semilla verde. ¿Qué hacemos con una X? ¿Qué significa esa X? Cruzan. Se cruzan, muy bien, las cruzamos. ¿Qué creen ustedes que vamos a obtener de una planta pura de semillas amarillas y de una planta pura de semilla verde si la ley se llama ley de la uniformidad? No quiero que me digan el resultado del color de la semilla. Quiero que me digan qué vamos a obtener al final en forma muy general, sabiendo que la ley se llama ley de la uniformidad. Si cruzo una amarilla y una verde. La combinación de las dos.
La combinación de las dos, dice Kerstin. Vamos a obtener la combinación de las dos. Cuando hablamos de uniformidad, ¿qué significa la palabra uniformidad? Génesis, ¿qué significa la palabra uniformidad? Dime, Génesis, no te escuché muy bien. Igualdad de las características. Igualdad de las características. Por ejemplo, si de esas plantas nacen 100 plantitas o plántulas y dice ley de la uniformidad, ¿cómo van a ser esas 100 plantitas? Si hablamos de uniformidad. Iguales. Iguales, muy bien, van a ser iguales, uniformidad. Leslie me acaba de decir, ¿verdad? Que se quedó muda cuando hice la pregunta, pero Leslie acaba de decir que todos son iguales, ¿verdad? Si uniformidad significa que no hay cambios entre una y otra, y supongamos que aquí me están diciendo que voy a cruzar a estas dos, una raza pura de semillas amarillas y una raza pura de semillas verdes. Se diferencian en el color de esa semilla, de ese cotiledón, ¿verdad? Ahora, si hablamos de la ley de la uniformidad, significa que cada vez que yo cruce estas dos plantas de raza pura, el resultado siempre va a ser Igual. igual, ¿verdad? El mismo. Todas las plantas hijas se van a parecer, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿y qué color creen ustedes que van a manifestar las plantas hijas en las semillas o cotiledones? Aquí tenemos amarillos y tenemos verdes. ¿Cuál es el carácter que siempre se va a manifestar? ¿Cómo decíamos que se llamaba ese carácter? Agente dominante. Agente dominante. Entonces, si hablamos de la ley de la uniformidad, significa que todas en la primera generación van a manifestar Las características del agente dominante. las características del agente o del gen dominante. Muy bien. Ahorita no sé cuál es, ¿verdad? Entonces vamos a ver el resultado. Aquí dice, ¿verdad? Al cruzar, dice esta flechita hacia abajo, miren el igual, ¿verdad? Dice que se obtuvo toda la descendencia, ya no es pura, es híbrida, de semilla amarilla. ¿Por qué ya no digo que es pura y digo que es híbrida? ¿Qué significa híbrido, Villarreal, para ti? Que es de dos partes. Que es de dos partes. Muy bien. Y aunque esta semilla que está aquí abajo es amarilla, ¿de quién proviene, Muñoz? Aunque esta semilla es amarilla, esta semilla hija, ¿de quién proviene? De la semilla amarilla y la semilla verde. De la semilla amarilla y de la semilla verde. Por eso es híbrida. Por eso es híbrida, ¿verdad? Porque proviene de dos seres diferentes, distintos. Entonces, toda la semilla es amarilla. Ahora, ¿es o no es uniforme el resultado? ¿Qué dice Araxa? ¿Es o no es uniforme el resultado? Yo creo que no. Yo creo que no. Me están diciendo que toda la descendencia híbrida es de semilla amarilla. Sí, es uniforme. Sí es. Sí es uniforme. ¿Qué dice Catherine? Sí. Sí es Es uniforme. ¿Por qué es uniforme? Porque tiene
¿Cómo es el resultado para decir que es uniforme, Yair? Porque tienen el carácter, o sea, su carácter dominante, por ejemplo, es el amarillo. Y es igual. Y es igual. ¿Tu cantidad es la misma? ¿Por qué sé que es Es igual? uniforme porque sale en B. ¿Cuál es la palabra que me dice que es uniforme de lo que está escrito en esa lámina? Toda la descendencia. Toda la descendencia, muy bien, aunque dije palabra, es una frase, toda la descendencia, a diferencia, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Vamos a ver la segunda ley, vamos a ver si me responde aquí el internet. Ok, la segunda ley, ¿verdad? Tengo aquí cruces de híbridos, entonces tengo aquí, ¿verdad? Una híbrida, aquí ya no dice pura. ¿Qué significa que esta semilla amarilla es híbrida? A ver, ya lo vimos ahorita en la lámina anterior. Que ya fue creada por dos otros. Están Por heterocigotos. dos otras semillas. Por otras dos semillas que eran diferentes, ¿verdad? Alguien dijo heterocigoto, muy bien. Y la voy a cruzar con otro híbrido que también es amarillo. Entonces ya no son puros, son híbridos los progenitores, ¿verdad? Y entonces voy a obtener el siguiente resultado, ¿verdad? De cada 4 plantas, 3 son amarillas y una es verde. Repito ahora, ¿esta segunda ley sería uniforme? No, No, ¿Por qué no es uniforme? porque porque no toda la descendencia va a ser igual. Porque no toda la descendencia es igual en este caso. Muy bien. Para que sea todo igual como en la primera ley, ¿cómo tienen que ser los padres? Puros. Puros. Muy bien, puros. Y en este caso, ¿cómo son los padres? heterocigotos. Heterocigotos, o la palabra se llama Híbridos. híbrido. Muy bien. Sin embargo, ¿qué me dice esta proporción? De cada 4, 3 son amarillas y una es verde. ¿Qué puedo decir o concluir con respecto al color amarillo como carácter genético? Que es el dominante. Que es el dominante porque está en mayor proporción. ¿Y qué puedo decir genéticamente del color verde? Que es recesivo. Que es el recesivo o no es el dominante, ¿verdad? La segunda ley se llama, ¿verdad? La ley de la segunda generación filial, ¿verdad? Entonces, eso lo hacemos a través de un cuadrito que luego allí lo pueden revisar. Muy bien, entonces, y obviamente la tercera ley nos habla de los cruces para razas puras de 2 caracteres, es decir, cuando en vez de tomar en cuenta un solo carácter, estamos tomando 2, pero se hace exactamente el mismo análisis que acabamos de hacer. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, la única actividad que hay que hacer, por supuesto, después de que ustedes terminen de revisar, ya bueno, les voy a volver a compartir aquí. Ustedes van a revisar este material hasta aquí, hasta donde dice tercera ley. Los otros puntos, ¿verdad? Los vamos a tratar en la clase de la semana que viene. Es el mismo material, pero los otros puntos del índice. Vamos a tratarlo hasta aquí, hasta la tercera ley. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar en este tema? Aquí está. Aquí tenemos una ficha interactiva. Después que usted revise este documento, ¿verdad? Contenidos y actividades hasta aquí, hasta la parte de la tercera ley, usted se viene a su ficha que automáticamente me va a llegar el resultado al correo o al buzón del Live Worksheet, porque creo que esa es una ficha del Live Worksheet. Muy bien, esa sería la actividad. En este caso no hay que colgar nada porque se registra automáticamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Quedamos claros allí? Solo lo que hay es que refrescar, ¿verdad? A partir de esta semana, ¿verdad? Estas 3 semanas serían semanas para reforzar algunas destrezas. Entonces,